Muy buenos días, jóvenes. Iniciamos la semana 23, hoy lunes 7 de septiembre, en el curso de matemática, el tema titulado Promovemos el uso responsable de los recursos en las construcciones usando parábolas. La semana anterior habíamos hablado del mismo tema, pero utilizando, en este caso, la circunferencia. El día de hoy nos corresponde hablar de la parábola. Ese tema corresponde a la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización, y nuestro propósito para esta semana es utilizar las ecuaciones de la parábola al resolver problemas en situaciones diversas. Vamos a expresar con dibujos y lenguaje geométrico las características y propiedades para interpretar un problema. Muy bien, las actividades que realizaremos serán identificar las características en la parábola y determinar su ecuación en diversas situaciones, y resolver problemas haciendo uso de las ecuaciones de la parábola en diversas situaciones. Muy bien, les voy a brindar información para que puedan trabajar este tema. Iniciaremos hablando de la parábola. Se define la parábola como el conjunto de puntos equidistantes con un punto fijo llamado foco y otra recta llamada directriz. Para ello, observemos este gráfico. La línea de azul que ustedes observan aquí, que es en forma de U, se denomina parábola. De acuerdo a esta definición, me dice que estos puntos que están aquí, que justamente conforman esta línea azul que se llama parábola, todos estos puntos están equidistantes. ¿Qué significa equidistante? Que tienen la misma distancia. ¿Entre quién? Entre el foco y la directriz. Es decir, esta línea que está aquí de morado tiene si yo tomo este punto que está aquí, la misma distancia que hay desde este punto al foco es igual a la distancia que hay desde este punto hacia la directriz de forma perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados, de forma recta. Lo mismo ocurre si yo tomara este otro punto color marrón. Desde este punto hacia el foco debe medir lo mismo desde este punto hacia la directriz. Y lo mismo ocurre con esta línea roja. Desde este otro punto hacia el foco debe medir la misma distancia hacia la directriz de forma perpendicular. Y así, con cualquier punto que tú tomes de esta parábola debe cumplirse este criterio. Entonces, esa es la definición de parábola. Pero la parábola también tiene elementos que nosotros justamente debemos conocer para poder resolver las diversas situaciones. Para ello, vamos a graficar un eje de coordenadas X y Y, en donde vamos a tener como eje focal a Y. ¿Qué quiere decir que mi eje focal sea Y? Este va a ser mi eje simétrico para la parábola. Es decir, si yo dibujo una parábola, voy a dibujar de esta manera, como una U hacia arriba, o puede ocurrir también que sea como una U hacia abajo. Eso que indica que sea mi eje focal. Profe, ¿y la eje focal solamente puede ser Y? No, porque también puede ser el eje X. Y en este caso, mi parábola debería abrir hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, nosotros para identificar los elementos de esta parábola estamos utilizando nuestro eje focal Y. Es por eso que se está considerando aquí. Muy bien, otro elemento es el vértice. El vértice estamos considerando como el centro del eje de coordenadas, ¿ya? Que es el punto 0.0. Este vendría a ser el vértice. Profe, ¿y el vértice siempre debe estar en el punto 0.0? No, puede estar de repente más a la derecha, de repente un poquito más arriba y a la derecha, o a la izquierda, ¿no? O hacia abajo. Claro, o sea, puede variar, pero estamos tomando como referencia. ¿Qué quiere decir que sea este vértice? Que desde aquí va a partir justamente la construcción de mi parábola. Pero para que se construya esta parábola debemos tener consideración el foco. ¿Por qué? Porque recuerden que la parábola se grafica de acuerdo, o son puntos equidistantes aquí al foco y a nuestra directriz. En este caso el foco estamos considerando como P, 0. Es decir, aquí está, a partir de este foco es como nuestro centro, digamos, para dibujar nuestra parábola. Ahí está. Todos estos puntos son equidistantes al foco y a mi directriz, que ahorita vamos a identificar dónde está. El parámetro se le llama parámetro a la distancia que hay entre el vértice y el foco, que estamos considerando en este caso P. Es por eso que aquí está colocado como dato el punto P, 0. Muy bien, así como hay un foco, como dijimos, equidistante a la directriz, hacia abajo también debe haber una misma distancia en donde se va a trazar justamente la directriz. La directriz es la línea paralela al eje X en este caso, paralela, es decir, que van en una misma dirección al eje X, ¿no?
y se, y se denota como D igual a menos P, es decir, es todo lo contrario. Si acá era P, hacia abajo sería el negativo, su reflejo. Muy bien. Ahora, un punto cualquiera de esta parábola que yo tome, como ya le mencioné en el PPT anterior, si yo trazo desde este punto al foco y a la directriz, van a tener las mismas medidas. Esa es la definición de parábola. ¿Ya? Ahora, un último elemento que hay es el lado recto. Una característica que hay aquí y que justamente tiene que ver con lo que te acabo de mencionar es que el lado recto, que es la línea paralela a la directriz, que pasa por el foco. Cualquier línea paralela, profe, acá también puedo traer una línea, también puede llamarse lado recto. No, el lado recto necesariamente tiene que pasar por el foco, que es la línea que está aquí. Y es 4 veces el parámetro. ¿Por qué? Porque si de aquí hacia acá yo mira, si aplico la definición de parábola, la distancia que hay desde este punto hasta el foco es la misma que hay desde aquí hacia abajo, ¿correcto? Es decir, si desde este punto hacia la directriz hay 2P, porque es P más P, es 2P, entonces desde este punto hacia acá también debe haber 2P. Y si ocurre lo mismo a este lado, lo propio va a ocurrir hacia el lado izquierdo. 2P y 2P serían 4P. Es por eso que la regla me indica que el lado recto siempre va a ser 4P. Entonces, muy bien, ya tenemos identificados los elementos que es importante conocerlos para poder resolver las diversas situaciones que vamos a resolver. Ahora vamos a hablar de la ecuación de la parábola. Profe, de la circunferencia ya habíamos visto, ¿no? Que era igual al teorema de Pitágoras. Para la ecuación de la parábola yo voy a utilizar la definición de parábola. Yo sé que si tomo este punto, la distancia que hay de este punto hacia el foco es la misma que hay del punto hacia otro punto de la directriz. Es por ello que voy a decir que el punto PF es igual a la distancia del punto PD. Y si hablo de distancias, recuerden que para hallar distancias también la fórmula es idéntica al teorema de Pitágoras, ¿no? La raíz cuadrada de x menos 0, ¿no? Más al cuadrado más y menos p al cuadrado es igual a y más p. Y para resolver, como esta es la distancia, para resolver yo digo lo siguiente, ¿no? Si yo elevo al cuadrado toda esta expresión, voy a poder eliminar la raíz, porque ese es mi objetivo, eliminar la raíz. Para eliminar esta raíz, yo diría entonces se van raíz y y más p quedaría elevado al cuadrado. Si yo resuelvo x menos 0 al cuadrado sería x y este y menos p que estaba aquí sumando pasó al otro lado restando. Este y menos p simplemente bajó. Aquí hay una propiedad. Si ustedes no recuerdan la propiedad, lo que deberían hacer es aplicar binomio al cuadrado de productos notables. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y acá lo mismo y resolver. Pero como nosotros conocemos la propiedad de la identidad de Legendre, que me indica que si yo tengo una suma cuadrada y restado con la diferencia de esos mismos números elevado al cuadrado, mi resultado es 4 veces AB, es decir, 4 veces los valores que se repiten. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, esa identidad, simplemente diría que x al cuadrado es igual a 4 veces y por p. Esta es mi ecuación de la parábola. Este es el fin de todo esto. Esta es la demostración nada más, pero lo que tú debes memorizarte, digamos así, o aprender o anotar es esto último. Esto es lo que vas a utilizar. X al cuadrado es igual a 4py. Esta es la ecuación de la parábola que nosotros vamos a utilizar. Pero esta ecuación de parábola es para cuando, para cuando la parábola es hacia arriba. Es una parábola vertical. Porque recuerden, ya les dije, obviamente si la parábola es hacia abajo, la fórmula va a cambiar. Si es a la derecha, va a cambiar. Si es a la izquierda, también va a cambiar. Pero eso solamente no va a cambiar tan drásticamente, solo va a cambiar en el parámetro, que es justamente lo que te voy a mencionar ahora. Observa, si yo puedo tener una parábola con vértice en el origen, es decir, que el eje de coordenadas está en el origen, el vértice, ¿no? Como la que muestro aquí, es decir, este es el eje de coordenadas, aquí está y aquí está x. Si yo observo eso, la parábola si abre hacia arriba, si es positiva, porque en un sistema de coordenadas, recuerda, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, es lo mismo que ocurre aquí, ¿no? Si se abre hacia arriba, quiere decir que es positiva. El parámetro, el valor de P, es positivo. Y si abre hacia abajo, el valor de P es negativo. Lo mismo ocurre cuando la parábola es horizontal. Horizontal porque está en el eje
X, ¿no? Y el eje X es horizontal. Abre a la derecha, recuerden que el X a la derecha son positivas, por eso que aquí digo que el parámetro es positivo. Y si abre a la izquierda, el parámetro es negativo, ¿no? Porque al lado izquierdo de las X, recuerden, están los lados negativos. Ahora, si yo estoy trabajando, profe, ¿cómo sé que van? ¿En qué cambian? Mira, si observas, el X es X al cuadrado igual a 4py. Y está al lado derecho cuando siempre la variable que está al lado derecho te indica en dónde se va a ubicar la parábola. Si al lado derecho está y, quiere decir que tu parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Y si al lado derecho está x, quiere decir que la parábola va a abrir en x a la derecha o a la izquierda. Esa es la diferencia que hay entre los dos. Aquí te voy a dar un cuadro en donde te resumo todo, por ejemplo, todo esto que te acabo de explicar, ¿no? Por ejemplo, si la parábola abre a la derecha, es decir, está en el eje X, sería y al cuadrado igual a 4px. ¿No? Derecha es positiva, por eso que aquí es positiva, no es necesario colocarlo. Si abre a la izquierda sería y igual a menos 4px. Es decir, como es a la izquierda negativa, le agrego el signo negativo. ¿No? Muy bien, ahora, si abre hacia arriba, es decir, y va a estar al final, entonces primero sería x al cuadrado es igual a 4py. Arriba es positivo, no es necesario colocarlo. Y si abre hacia abajo sería x al cuadrado igual a menos 4py. Menos, ¿por qué? Porque va hacia abajo. Lo mismo ocurre cuando las parábolas toman un punto cualquiera como vértice, ¿no? La única diferencia es que como el vértice cambia en h, k, lo que va a ocurrir es que para x le voy a restar h y para y le voy a restar el valor de k. Y el criterio es el mismo, ¿no? Si acá a este lado está y, va a ser vertical, es decir, abre hacia arriba y hacia abajo, también teniendo en cuenta si es positivo o negativo. Igual, a la derecha o a la izquierda, teniendo en cuenta si es positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Y aquí también te doy el cuadro de resumen, mira. Sería bueno que lo anotes, ¿no? Si la concavidad va hacia la derecha, allá, derecha, entonces está en x, al final va x, entonces primero sería y menos k elevado al cuadrado es igual a 4p por x menos h, ¿no? Positivo porque es a la derecha, recuerden, derecha es positivo. Izquierda, y menos k al cuadrado es igual a menos 4p x menos h. Muy bien, negativo, ¿por qué? Porque estoy trabajando de izquierda. Arriba también es positivo, entonces, pero ojo, arriba es en el y, entonces lleva al final. Sería x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k, ¿no? Y si es hacia abajo, también es positivo. Si es hacia abajo, sería negativo. X menos h al cuadrado es igual a menos 4p y menos k. Estas tablitas de resumen es bueno que lo tengan para que sepan y puedan guiarse cómo van a graficar si es que le pidieran graficarlo, ¿no? Muy bien, entonces teniendo en cuenta solamente esta parte de la información, vamos a resolver una situación que justamente se va a parecer a la actividad que van a realizar ustedes el día de hoy. Dice, en la figura se muestra una parte de un puente que tiene un cable de forma parabólica, cuyas torres de 60 metros de altura están separadas a 180 metros. Dos péndulas consecutivas están separadas 10 metros y la péndula más pequeña mide 10 metros. Me piden calcular la ecuación y hallar la altura del cable que se encuentra a 20 metros de la torre. Esta es la figura que me dan del puente. Me indican quién es la péndola, estas rectas son péndolas, quién es la torre y dónde está ubicado el vértice y la parábola, ¿no? Muy bien, teniendo en cuenta esa información, voy a reemplazar aquí y voy a graficar. A partir de esa gráfica que me menciona, yo puedo utilizar a profe y aquí el vértice estará en el centro del origen o estará fuera del centro del origen. Lo ideal es que si no te lo indican, tú trabajes con el centro del origen, porque como acabamos de observar, las fórmulas cuando son el centro del origen simplemente es x al cuadrado igual a 4py o y al cuadrado igual a 4px, ¿no? Es más sencilla que cuando es fuera del origen, ¿no? En otro punto cualquiera. Ahí tengo que agregarle k y todo. Entonces por eso yo voy a considerar que mi eje de coordenada es el centro del origen. Es por eso que he trazado aquí un sistema de coordenadas, mira, en el vértice, ¿no? Ahí está, x y y. Muy bien, datos que tengo en el enunciado, en la situación, son la altura de la torre, que es 60 metros, ahí está, lo he colocado. El otro dato que tengo es que las torres se encuentran separadas a 180 metros. Y otro dato que tengo es que la péndola más pequeña mide 10 metros.
¿no? Entonces, si este es mi centro de mi parábola, recuerden que hacia acá sería la mitad, el centro se indica que esta es la mitad y esta es otra mitad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la distancia que hay desde aquí hacia este extremo, este punto sería 90, porque todo vale 180, la mitad sería 90, ¿no? Y lo propio voy a hacer a este otro lado. Si yo tengo que todo este segmento mide 60 y este pequeño segmento mide 10, este otro segmento que está aquí sería 50 para completar los 60 que hay. Muy bien, teniendo en cuenta estos datos, yo digo, entonces quiere decir que este punto que se encuentra alto aquí de la torre vendría a ser 90, que es el eje X, primero va en el par ordenado, y 50 a la altura, que es el eje Y, 50, porque recuerda que estoy trabajando como este punto centro. No puedo decir 60 porque esta parte de aquí es la que vale 10, ¿no? Esta otra parte es 50 nada más. Es por eso que mi punto de la parábola es 90,50. Muy bien, una vez teniendo esa información, lo que voy a hacer ahora es identificar los datos que acabo de mencionar, que es el vértice, que va a ser el 0,0 que yo estoy considerando, por eso sería entonces en el origen, el punto de la parábola que tengo, que es Q 90,50. Entonces, si yo sé que es el centro, entonces mi parábola sería, recuerden, si es vertical, es decir, está en el eje Y, el Y va al final, entonces sería X al cuadrado igual a 4PY. P4 positivo, ¿por qué? Porque está hacia arriba la parábola, recuerda, hacia arriba. Muy bien, ya está. Voy ahora a reemplazar, porque recuerden que para esto yo necesito hallar el parámetro, el valor de P, ¿no? Entonces, voy a reemplazar este punto 90,5 que pertenece a esta parábola, lo voy a reemplazar. Quiere decir que X va a tomar el valor de 90 y Y va a tomar el valor de 50. Muy bien, sería entonces 90 al cuadrado es igual a 4P por el valor de Y, que es 50. Voy a despejar. Digo, 90 al cuadrado es 8100 y este 50 que estaba multiplicando pasó dividiendo. 4P queda solo, ahí está, y divido. Al dividir 8100 entre 50 voy a tener 162, es igual a 4P. Aquí lo dejo, ¿por qué? Porque yo lo voy a reemplazar en esta fórmula. Recuerden que mi ecuación de la parábola es todo esto. Entonces yo este 4P simplemente lo voy a reemplazar aquí para poder obtener mi ecuación de la parábola. Entonces mi ecuación de la parábola sería X al cuadrado 4P, que es 162, con Y. Esta sería mi ecuación de la parábola. Ya respondí mi primera. Con esto puedo responder la primera pregunta. En la segunda pregunta me piden hallar la distancia o la altura que tiene una de las péndolas que se encuentran a 20 metros, ¿no?, de la torre. Entonces, para eso justamente voy a utilizar como esta ecuación de la parábola para poder resolver. Muy bien, aquí está el gráfico que ya teníamos anteriormente y lo que me decían es hallar la altura del péndulo, ¿no?, de la péndola que se encuentra a 20 metros de la torre. Es decir, desde la torre hacia esta péndola hay 20 metros. Pero como nosotros sabemos que todo mide 90, quiere decir que este otro espacio que queda aquí sobrante sería 70 metros. Y la altura no la conozco, por lo tanto yo voy a considerar este punto como, ojo, de aquí hacia este extremo 70, para X siempre va primero el valor del eje X en un par ordenado, esta distancia es 70 para X y la altura H que estoy considerando. Ojo, esta H solamente es la medida desde este punto hacia la recta X nada más, no estoy haciendo toda la altura, solamente esto, es decir, cuando yo halle el valor de H, solo estoy hallando esta distancia. Y si quiero hallar la altura general de toda esta péndola, debería sumarle esta otra porción que sería 10 metros, ¿no? Muy bien, vamos a aplicar justamente nosotros nuestra fórmula de ecuación de la parábola que la hallamos anteriormente, que era igual a X al cuadrado igual a 162Y. Entonces voy a reemplazar este valor. Para X va a ser 70 y para Y va a ser H, que es lo que acabo de hacer aquí. X vale 70 al cuadrado es igual a 162Y, que es el valor de H, que no lo conozco, es lo que quiero ya, y resuelvo. 70 al cuadrado es 4900, 162 que estaba multiplicando, paso dividiendo, es igual a H, y al dividir obtengo 30,2469 y otros decimales más. Ese sería mi punto H. Pero como yo voy a trabajar con un solo decimal, digo muy bien, un solo decimal, el número que voy a eliminar es 4, por lo tanto no deja nada al anterior, y la altura, o H, perdón, el valor de H sería 30,2. Pero como yo necesito hallar la altura, ¿no?, la altura del cable, sería esta H, que acabo de hallar este valor de H que está aquí,
le debo sumar, como ya te dije anteriormente, esta otra porción que está abajo, que es 10 metros. Muy bien, y al sumar obtengo 40,2. Esa sería mi altura. Y ya resolví las situaciones. Entonces, para responder a mis dos preguntas, que eran hallar la ecuación de la parábola es x al cuadrado es igual a 162y. Y la altura del cable que me pedían hallar es 40,2 metros. Y listo, ya respondí mi pregunta. Este insumo que te acabo de mencionar es justamente, está relacionado con el cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas de quinto de la página 155 y 157 que van a resolver, en donde te indican una situación del puente más largo del Perú, ¿no? Eso está justamente, tiene que ver justo con el problema que te acabo de explicar, similar. Vas a aplicar los mismos procesos para poder resolver y hallar la ecuación de la parábola y la distancia que hay de un cable a otro, la altura. O también, si trabajas con la página web, tienes esta situación del puente perenne, también que te mencionan lo mismo, ¿no? Hallar una distancia de un cable o la altura de un cable. Pero para este caso no hay información precisa. Lo que tú debes hacer es buscar un poco de información, que justamente aquí te estoy colocando, ¿no? Que es el que te habla sobre el puente perenne. Dos datos importantes que tú vas a tener que buscar, y ya te lo estoy facilitando aquí, va a ser la distancia que hay de una torre a otra, que es 102 metros, y la altura de las torres, ¿no? Que es 17 metros. Esos dos datos que no te dan en la situación deberías investigarlo, pero aquí te lo estoy brindando la información para que puedas resolver. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Espero les sirva esta información que les acabo de dar. No se olviden de compartir y darle un like a esta página. Gracias.